Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta videoconferencia virtual que convoca la Dirección Técnico-Normativa de Docentes con un solo propósito: conocer cuáles son las nuevas disposiciones sobre el trabajo de los profesores y de los auxiliares de educación en el contexto de pandemia. Como bien conocen, hay instrumento normativo que ha venido rigiendo la gestión de estos procedimientos. Sin embargo, en el peruano próximamente serán publicadas las nuevas disposiciones que por supuesto seguirán cuidando la salud de nuestros maestros y también de todos los actores de la comunidad educativa. Pero surgen varias dudas: ¿qué modalidades de trabajo se consideran? ¿Qué tipos de prestación de servicios? Tenemos un conjunto de dudas que justamente el día de hoy nosotros vamos a tratar de resolverlas. El espacio de hoy arranca una primera videoconferencia de un total de varias que van a atender a todas las regiones para resolver las dudas a los equipos técnicos. Hemos dado inicio a esta actividad muy similar, pero con directivos. Inclusive seguimos desarrollando estos espacios, pero el día de hoy llegó el momento de atender a quienes son los responsables directos de la gestión del trabajo de los docentes y auxiliares en las regiones. Por eso quiero saludar a las regiones de Lima Provincias, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana, Ucayali, Amazonas y Cajamarca, que son las regiones convocadas en esta primera fecha el día de hoy, que arrancamos justamente la asistencia técnica articulada de manera virtual para quienes tienen tamaña responsabilidad que contribuye, por supuesto, ciertamente al servicio educativo. Tengo que agradecer también al equipo de dirección, de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de IFOCA, que ha hecho posible esta transmisión y están dándole soporte tecnológico a la transmisión a través de la plataforma Zoom. Rápidamente, doctora Vilma, buenas tardes, ya la vemos conectada a esta actividad. Tengo que comentarle a los participantes que de manera recurrente se colocará un enlace para que ustedes puedan registrar su participación, y esto es importante porque a través de esta información, me refiero a los correos, podremos enviarles este PPT que ustedes conocerán en algunos minutos. Asimismo, al finalizar la videoconferencia colocaremos un nuevo enlace para que usted evalúe esta actividad y nos ayude a mejorar. El chat es un medio importante el día de hoy porque a través de la caja de chat ustedes también podrán participar colocando sus preguntas para que la doctora Vilma pueda organizar las respuestas y tratar de responder la mayor cantidad de estas. De eso se trata. Estamos conociendo una nueva normativa que esta semana será publicada y conviene que a quienes tenemos algún nivel de responsabilidad en ese sentido de la gestión del trabajo de los profesores y auxiliares conozcamos al detalle cuáles son las nuevas disposiciones de estos procesos. Doctora Vilma, muy buenas tardes, bienvenida, recibe un caluroso saludo y vamos a iniciar esta videoconferencia que arranca un ciclo de videoconferencias pensada en los equipos técnicos para las regiones. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar, por favor? Fuerte y claro, doctora. Excelente. En primer lugar, un agradecimiento una vez más por esta concurrencia a este evento de asistencia técnica. El saludo especial del doctor Carlos Nino Silva Flores, que en este momento se encuentra en una reunión con la alta dirección. Tal vez se nos una más adelante. Es oportuno señalar que DIDEN viene promoviendo este nuevo documento normativo que nos encontramos a puertas de que sea publicado en el Diario Oficial del Peruano. Mucho me hubiese gustado estar con la norma en la mano y que ustedes también ya la tengan, ¿no? Pero aún así no se preocupen, tenemos todo un equipo preparado que va a seguir brindando la asistencia técnica a nivel nacional, no solamente a las regiones convocadas en este primer grupo. Tenemos otra asistencia para el día de mañana y para el día miércoles. Por lo tanto, vamos a estar muy juntos brindando toda la asesoría correspondiente para que este nuevo documento normativo que va a reemplazar a la resolución viceministerial la 097 y 098 pueda ser implementada por todos ustedes de una manera adecuada, oportuna y, como siempre, eficiente.
Muy bien, tenemos este proyecto que pronto, muy pronto, imagino que mañana, más tarde el miércoles, está ya publicado en el Diario Oficial del Peruano. Se denomina Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo a distancia y semipresencial de las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. Como ustedes podrán darse cuenta, desde la denominación del documento normativo ya viene la diferencia, con la 097, ¿no? La 097 te habla del trabajo remoto, o sea, el servicio educativo a distancia, ¿no es cierto? Entonces, a medida de que ya también ha pasado más de un año de la pandemia, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación ya viene promoviendo marcos normativos para brindar el servicio educativo de manera semipresencial o presencial. Pero para ello, esa determinación la tiene netamente la comunidad educativa. Y eso es lo que vamos a ver, el desarrollo de este documento normativo en toda su plenitud y amplitud. ¿Cuál es el objetivo de este documento normativo? En primer lugar, establecer disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados, según lo previsto en el decreto de urgencia número 026 del año 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 a fin de asegurar el servicio educativo a distancia y semipresencial en condiciones de calidad, equidad y diversidad durante la emergencia sanitaria o el periodo que lo determine el Ministerio de Educación en el marco de la norma vigente. El marco habilitante para poder formular este documento normativo sigue siendo el decreto de urgencia número 026, que en su artículo 16 señala respecto al trabajo remoto. Y su artículo 21 prácticamente le faculta al Ministerio de Educación para implementar los tipos de servicios educativos. ¿Qué beneficios nos trae este nuevo documento normativo? En primer lugar, establece 5 criterios para organizar el trabajo remoto. Nos brinda las pautas para la prestación del servicio educativo. Establece criterios para el cumplimiento y el desarrollo de la jornada laboral. Precisa funciones del profesor y auxiliar de educación. Es bueno y oportuno señalar que ya se encuentra también vigente la resolución viceministerial número 107 del año 2021 Minedu, que entre otros establece las situaciones administrativas de los auxiliares de educación. En ella, en ese documento normativo, se consignan las funciones de manera específicas y generales de los auxiliares de educación según la modalidad en que prestan su servicio. También tenemos, y esta es otra gran novedad de este documento normativo, las facilidades laborales, que están tipificadas en los decretos legislativos 1474, 1468 y 1499. Y también establece los procedimientos para el ejercicio de los derechos de los profesores y auxiliares de educación durante la emergencia sanitaria. Es preciso señalar que cuando hablamos del trabajo de los profesores, no solamente esta norma es de alcance para los profesores, considerando que este documento normativo trae un punto respecto a siglas, ¿no? Y glosario, en donde está la definición de profesor, que es un profesional de la educación
que tiene y cuenta con un título pedagógico y que desarrolla las funciones en las áreas que determina el artículo 12 de nuestra Ley de Reforma Magisterial. Dentro de estas 4 áreas de desempeño laboral, ustedes bien saben, está el área de gestión pedagógico, está el área de gestión institucional, ¿cierto? El área de innovación, que todavía está por desarrollarse y complementarse, pero abarca para todos. No solo es para el profesor, es para el director de UGEL, director de colegio, subdirector, es para el especialista en educación, es para los asesores jerárquicos, ¿no es cierto? Y coordinadores. Es para todos, todos. Y ustedes dirán, ¿y también es para el personal administrativo? No. Para el personal administrativo no es de alcance este documento normativo que se va a aprobar y publicar en el Diario Oficial del Peruano. Para el personal administrativo, comprende que las UGL, direcciones regionales, gerencias regionales, adecúen en el marco de lo que establece la resolución de presidencia ejecutiva número 006 del año 2021 de servir, que aprueba una guía operativa para la gestión de los recursos humanos durante la emergencia sanitaria, ahora ya en su 3ª versión. Les recomiendo, por favor, porque muchos estarán de repente preocupados de que esta norma solo es para el profesor o las funciones que ejerza y para el auxiliar de educación, pero el personal administrativo tiene su propio marco que lo regula. Vamos a ver los 5 criterios que está estableciendo nuestro documento normativo. El primero se refiere al criterio para asegurar la prestación del servicio educativo, proteger la vida y la salud y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Este primer criterio es el criterio del equilibrio. Y este criterio del equilibrio, en medio de las dificultades y necesidades propias de las instituciones educativas previas a la pandemia, se suman complejidades, limitaciones y temores naturales generados por la pandemia. Profesores que no desean regresar a la institución educativa, tienen el miedo de contagiarse, ¿no es cierto? Pero para ello se exigen nuevas formas de relacionarse y plantean el reto de llevar a cabo el plan de implementación para la prestación del servicio educativo. Y muchos se estarán preguntando, ¿y dónde encontramos ese plan? Ese plan está en la resolución ministerial número 121-2021 del MINED. Y en el anexo número 01, ustedes encontrarán el plan de implementación. Pero este criterio señala que las decisiones sobre la modalidad deben de estar basadas en evidencia proporcionada por las autoridades del sector salud. Efectivamente. Tenemos la resolución ministerial 972 del año 2020 del MINSA como ente rector de salud, quien en su documento normativo establece las condiciones sanitarias, quienes están en el grupo de riesgo, entre otros factores netamente de prevención que tienen que tomar todos y todas ante esta propagación del virus del coronavirus, ¿no? Entonces aquí este criterio del equilibrio establece que tiene que haber un lugar central entre el diálogo entre los actores de la comunidad educativa. Y obviamente quien debe de propiciar este diálogo es el director de la institución educativa con toda la comunidad educativa respectivamente. El segundo criterio se refiere a la flexibilidad. Este criterio es para organizar y brindar el servicio educativo según los tipos de prestación.
Este criterio señala que, dadas las condiciones del contexto de bioseguridad en las instituciones educativas y las condiciones sociales, el director de la institución educativa o programa educativo, con la participación de la comunidad, define de manera flexible las características del servicio que responda a la diversidad y necesidad de los estudiantes. Como ustedes pueden comprender entonces, no es el Ministerio de Educación quien va a definir esa flexibilidad, es la comunidad educativa, ¿no? Y esta flexibilidad se puede dar también para establecer horarios y turnos diferenciados, asignar funciones o tareas específicas a los profesores sin aula a cargo o profesores en general y auxiliares de educación. El tercer criterio es el criterio de la priorización. Este criterio define cómo se debe de utilizar la mayor cantidad del tiempo de la jornada laboral en las funciones más importantes y que permitan el logro de los resultados esperados en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Este criterio resalta que se debe de priorizar las actividades que contribuyan directamente con el desarrollo de las competencias de los estudiantes, asociadas a las áreas curriculares en el marco del diseño del Currículum Nacional de Educación Básica, para lo cual se invoca tanto a la DRE, UGEL y a los directivos de las instituciones educativas, evitar realizar o disponer acciones innecesarias que afecten la función sustantiva del profesor y auxiliar de educación. Entonces queda claro que este tercer criterio que establece nuestro documento normativo está muy referido a que el profesor desarrolle su función sustancial, que coadyuve al logro de aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Evitar por todos los medios, tratar de darle de repente funciones que no coadyuven a ese objetivo. El cuarto criterio es el criterio de dirección y liderazgo. Bien es sabido que el líder o la lideresa de una institución educativa es el director o directora de la institución educativa o programa educativo. Él es quien, además de sus funciones directivas, planifica, organiza, dirige, monitorea, hace el seguimiento, ¿no es cierto? Y mira todo lo que corresponde a la organización de la prestación del servicio, cómo debe de realizar el control de calidad y seguimiento para asegurar la ejecución de lo planificado, en base a indicadores, criterios e información que le permitan evaluar, retroalimentar o reprogramar, de ser necesario, sobre el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos y metas planificadas. Entonces, esta dirección y liderazgo de este criterio del cual estamos hablando es el que le da la facultad al director de la institución educativa de ser el líder o la lideresa, de acompañar a los profesores, auxiliares de educación, a toda su plana docente y directiva de la institución educativa, todo con el objetivo de que se avance y se cumplan los objetivos que han sido trazados para el año 2021. No es un rol del profesor estar haciendo una persecución a uno o a algunos profesores o auxiliares de educación. Ese no es su rol. Su función es de acompañamiento, de monitoreo, dirige, ordena, planifica, organiza al interior de su institución educativa. Y finalmente tenemos el quinto criterio, el criterio de trabajo. Interrumpo puntualmente, Adelante. disculpas del caso, para solicitarle si podríamos apreciar su PPT en pantalla completa. Estamos haciendo estamos haciendo registro de esa actividad y conviene muy bien, conviene tenerlo en pantalla completa. Perfecto. Y a los participantes, por favor, registrarse en el chat. Ya está el enlace para su asistencia. Gracias. ¿Se logra ver ahí, Edu, completo?
Sí, muy bien, doctora. Perfecto. Se aprecia. El quinto criterio es el criterio del trabajo. Este trabajo efectivo de los directivos, de las instituciones educativas, profesores y auxiliares de educación, o sea, el trabajo efectivo de toda la plana docente y jerárquica de la institución educativa. Este criterio señala que el cumplimiento efectivo del trabajo bajo cualquier modalidad tiene que ser monitoreado a través del cumplimiento de actividades y metas objetivas que den cuenta de los resultados productos del trabajo realizado. Entonces, vamos a ver inclusive que esta norma señala más adelante que no se puede validar aquel profesor o auxiliar de educación que no ha cumplido con su labor. Y de eso sí es responsable el director o directora de una institución educativa. Veremos ahora la decisión para el tipo de prestación de servicio educativo y las modalidades de trabajo. Hago un paréntesis aquí para señalar que la resolución ministerial 121 establece 3 tipos de prestación de servicio educativo. La primera es la prestación de servicio educativo a distancia, semipresencial y presencial. Son los 3 tipos de servicio educativo que establece la resolución ministerial número 121. La misma que hemos consignado, cuando ustedes lean la norma, en el glosario, también hemos señalado y hacemos referencia que los tipos de servicio, de prestación de servicio educativo, se encuentran regulados en la resolución ministerial 121. Conociendo entonces que existen 3 tipos de prestación de servicio educativo, vamos a ver cómo se decide por qué tipo de prestación educativo va a brindar la institución educativa. De darse las condiciones del contexto epidemiológicas y territoriales, de bioseguridad en la institución educativa o programas educativos y condiciones sociales, el director consulta previamente a la comunidad educativa buscando consensos para tomar la decisión de implementar el tipo de prestación del servicio educativo, que puede ser bajo la modalidad presencial o semipresencial. La misma que debe de ser seguro, ¿no? Porque se establece un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos de prevención de bioseguridad para los tipos de servicio educativo. Flexible, porque se adapta a los cambios en función de las características, necesidades y condiciones del estudiante. Gradual, el retorno a la presencialidad o semipresencialidad implica un tránsito progresivo, ¿no? Ese tránsito progresivo tiene que ser ordenado y la misma que debe de brindar la confianza a la comunidad educativa. Y voluntario, porque las familias son las que deciden el tipo de prestación de servicio educativo que se va a brindar en la institución educativa en coordinación con la institución educativa. De no obtener este consenso, se continuará prestando el servicio a distancia. O sea, profesores y auxiliares y toda la plana docente y jerárquica seguirán realizando su trabajo remoto. Si la RM 121 define los 3 tipos de servicio educativo, nuestro documento normativo define las 3 modalidades de trabajo que se pueden prestar. La modalidad de trabajo se define desde dónde y a través de qué medios el profesor o auxiliar de educación realiza de manera efectiva su trabajo y será determinado por cada institución educativa o programa educativo. En caso de las instituciones
unidocentes será determinado por la UGEL. El trabajo remoto. Aquí los profesores y auxiliares de educación laboran desde su domicilio o lugar de aislamiento obligatorio en el contexto de la emergencia sanitaria. Se caracteriza por el trabajo efectivo de forma subordinada y flexible, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar de manera efectiva su trabajo fuera de la institución educativa o programa educativo. Si un profesor trabajaba, imaginemos, en Lima, pero por este contexto de la pandemia, con la primera ola, deciden con su familia irse a Piura, ¿no? ¿Puede seguir realizando su trabajo remoto? Sí, la respuesta es sí. Lo más importante es que cumpla con su trabajo efectivo, que esté siempre en coordinación con el director, que esté siempre prestando su labor con los estudiantes. Con respecto al trabajo en la modalidad mixta o semipresencial, en esta modalidad, el profesor y auxiliar de educación intercalan su jornada laboral entre la modalidad remota con su asistencia presencial a la IE o programa educativo en los turnos y horarios que se haya establecido. Efectivamente, ya hemos dicho que la modalidad de trabajo lo define la institución educativa o el programa educativo. Y si eso es así, imaginemos que define realizar un trabajo en modalidad mixta o semipresencial. Entonces pueden acordar, por ejemplo, trabajar o hacer el trabajo remoto 3 días, ¿no? Y 2 días hacer un trabajo presencial en la institución educativa. Con respecto al trabajo presencial, los profesores y auxiliares de educación laboran de manera presencial en las instituciones educativas, de acuerdo con el horario de trabajo establecido por cada IE o programa educativo. ¿Y cómo se determina la modalidad de trabajo? La modalidad de trabajo será determinada por el director de la institución educativa o programa educativo y para los casos de las instituciones unidocentes por la UGEL. De una manera muy diferenciada. En base al tipo de prestación del servicio educativo acordado por la comunidad educativa para algún tipo de presencialidad, de lo contrario, continuarán brindando el servicio educativo a distancia. Y para ello se pueden presentar 2 situaciones. La primera situación es si la institución educativa apertura bajo alguno de los tipos de servicio educativo con presencialidad de los estudiantes. Para ello, el director de la institución educativa o programa educativo o la UGEL para las IE unidocentes, en coordinación con los profesores y auxiliares de educación, organizan los turnos y horarios establecidos según los niveles que deben de consignarse en el listado de docentes según la modalidad de servicio educativo, tomando en cuenta su condición de grupo de riesgo. ¿Dónde encontramos este listado de docentes según la modalidad del servicio educativo? En el anexo 1 de la resolución ministerial 121, ¿no? En donde el anexo 1 nos señala la estructura mínima del plan de implementación. Y aquí se encuentra el listado de docentes. Entonces, tendrán que consignar los datos de los docentes, el horario y los turnos en que va a trabajar cada uno de ellos, y siempre tomando en cuenta la condición si algún profesor, ¿no?, o auxiliar de educación se encuentra dentro del grupo de riesgo. Para ello también deben de seguir los protocolos de bioseguridad establecidos, salvo
quienes se encuentren en el grupo de riesgo o sujeto a beneficios laborales establecidos en los decretos legislativos 1474, 1468 y 1499. Han sido emitidos para tal fin, quienes continuarán realizando el trabajo remoto. Si alguno de los profesores y auxiliares de educación que esté apto para realizar el trabajo presencial o semipresencial tiene situaciones personales y familiares que le generen la necesidad de continuar realizando el trabajo remoto, deberá de presentar una solicitud ante el director de la institución educativa o programa educativo o ante la UGEL para las instituciones educativas unidocentes, donde sustente los motivos por los cuales no puede realizar la labor presencial o semipresencial. Dicha solicitud será evaluada teniendo siempre presente las condiciones personales de salud e integridad física y emocional del solicitante, en un plazo máximo de 48 horas antes de las facilidades laborales que solicita. De ser aceptada la solicitud, dicho personal continuará realizando el trabajo remoto. En los casos en que la solicitud no sea recepcionada por el director de la institución educativa o programa educativo, que suele suceder, ¿no? Suele pasar, el profesor o auxiliar de educación podrá presentarlo sustentando la solicitud ante la UGEL, señalando la no recepción de la misma ante la institución educativa. La UGEL, en un plazo máximo de 48 horas, responde la solicitud. De ser aceptada, comunica de manera escrita al solicitante con copia al director de la institución educativa o programa educativo. Asimismo, esta disposición no alcanza a quienes se encuentran con licencia por incapacidad temporal para el trabajo, ni a los que se encuentran con licencia con goce de remuneraciones por las causales previstas en la Ley de Reforma Magisterial, a quienes no se les afecta el pago de sus remuneraciones. Segunda situación, y estos casos sí son exclusivos para los casos de las instituciones educativas o programas educativos ubicados en la zona rural 1 y 2, Ibraen, de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Para estos casos, para esta situación, la UGEL o DRE, de manera excepcional, temporal y por situaciones debidamente fundamentadas, declarará que no es posible la prestación del servicio educativo bajo ninguna modalidad y garantizará que en el menor plazo posible algún tipo de prestación. Para ello, el director de la UGEL, en coordinación con el director de la institución educativa o programa educativo, decide en la suspensión del servicio. No es que el director, de manera unilateral, el director de la institución educativa suspende el servicio. No, siempre es en coordinación UGEL, director de la institución educativa. Quien la UGEL emite el acto administrativo de oficio, otorgando la licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior tanto a los profesores como auxiliares de educación. Esta decisión se toma en base a las condiciones que no permiten que se realice el trabajo presencial, remoto o bajo modalidades mixtas o semipresencial, indicando la fecha de inicio y la fecha de fin de dicha condición. Eso tiene que estar tipificado, estipulado en el acto resolutivo cuando se decida la suspensión del servicio, que podría ser por efecto de repente de no conectividad. Por eso se dice que las razones deben estar debidamente fundamentadas.
Con respecto a la jornada laboral, de manera excepcional, por la naturaleza del servicio, el horario laboral es flexible y por razones debidamente que así lo ameriten. La jornada laboral podrá ir más allá del día viernes, sin exceder, tengan muy en cuenta ello, sin exceder el número total de su jornada de trabajo o las que se establece en la resolución que aprueba su contrato. Efectivamente, todos los profesores nombrados, ¿no?, tienen su jornada laboral de 30 horas pedagógicas. Los auxiliares de educación tienen 30 horas cronológicas, pero los profesores contratados pueden tener 30 como menos horas, dependiendo si son los de secundaria, según el plan de estudio, que muchas veces se contrata por horas, ¿cierto? Eso ya es de conocimiento de todos ustedes. La organización del trabajo y las coordinaciones de carácter laboral entre el director de la IE o programa educativo y el profesor y auxiliar de educación se efectúan durante la jornada laboral acordada en la institución educativa o programa educativo y que figura en el plan de implementación para la prestación del servicio educativo. Efectivamente, vuelvo nuevamente a señalar que este plan de implementación para la prestación del servicio educativo se encuentra en la resolución ministerial 121, anexo 1. Y así el servicio educativo se presta de manera a distancia o semipresencial, tienen que consignar en este plan su jornada laboral, el horario, los niveles, la modalidad de servicio. Tienen que consignar en este plan, luego del cual se respeta la desconexión digital. Es muy importante señalar que el decreto de urgencia número 127-2020 en su artículo 3º señala que es un derecho que tiene el trabajador a la desconexión digital culminado su jornada laboral, ¿no? Por eso es que este documento normativo hace referencia precisamente a este marco habilitante por medio del cual los empleadores tienen que respetar la desconexión digital. Asimismo, este documento normativo trae como una novedad respecto a la asignación de funciones que se le concede al profesor o profesora nombrado o contratada de AIP como mediador o mediadora. Esto es de manera temporal. Necesariamente debe ser aprobado con acto resolutivo, en razón que el profesor prestará sus servicios en otra institución educativa o en la misma institución educativa. Y se debe considerar lo siguiente. Primero, que las DREUGEL pueden asignar funciones temporales como mediador al profesor AIP nombrado o contratado para que asuma temporalmente la conducción de una sección que amplíe como resultado del proceso extraordinario de matrícula en una institución que no cuenta con profesor AIP en la modalidad de trabajo remoto. Segundo, las IGET realizarán las acciones necesarias para que se puedan asignar las funciones de mediador en aquellas instituciones educativas que amplíen sus aulas. Tercero, el jefe de personal, tanto de la DRE como de la UGEL, convoca a los profesores AIP, no de manera presencial, sino de manera virtual, para que puedan asumir las funciones de mediador. Y solo podrá ser asignados en el nivel primaria y secundaria de la educación básica regular. Cuarto, el profesor o profesora mediadora en otra institución educativa, para el inicio de su función, deberá contar con el acto resolutivo correspondiente, debiendo tomar posesión de cargo y desempeñar su labor pedagógica en el aula asignada hasta la llegada del docente contratado. Y ustedes estarán preguntando, ¿y cuándo llegará el docente contratado? Muy bien, venimos haciendo ya las gestiones
con el Ministerio de Economía, la unidad de presupuesto del Ministerio de Educación, para que se logren financiar las plazas requeridas y necesarias para que se pueda contratar a los profesores, y ello debe de ser, estamos calculando que a fines del mes de junio, o sea, el otro mes. La UGEL se encarga de notificar el acto resolutivo de la asignación de función como mediador al director de la IE donde se encuentra nombrado o contratado el profesor AIP, y al director de la institución educativa donde está siendo asignado sus nuevas funciones. Finalizada la labor de mediador, el profesor retoma su función en la institución de origen y continúa con sus labores y funciones. La DRE o UGEL emitirá un documento de agradecimiento, obviamente previo un informe del director de la institución educativa donde estuvo realizando su labor y sus funciones. Finalmente, los profesores mediadores y mediadoras contarán con el seguimiento al proceso de formación y a su desempeño por parte de los especialistas de educación designados como líderes tecnológicos. Respecto al registro de cumplimiento de la jornada laboral, para ello, el director de la IE o programa educativo es responsable de asegurar que el total de profesores y auxiliares de educación y toda su plana docente y jerárquica de su institución bajo su dependencia cumpla de manera efectiva su jornada laboral. Es quien va a responder administrativamente ante la UGEL, la DRE u órgano de control junto con el profesor o el auxiliar de educación que se identifique en las acciones de supervisión, que hayan incumplido con las actividades y metas de su jornada laboral. Para que el profesor o auxiliar de educación dé cuenta del trabajo realizado en el mes, existen dos alternativas. Y esta es una novedad de nuestro documento normativo a puertas de aprobarse. La primera es que puede presentar un informe de realización de actividades según los formatos de los anexos 1 y 2 que viene implementado ya en nuestra presente norma. El anexo 1 es un modelo de informe de las actividades que realiza el profesor. Y el modelo del informe número 2, el anexo 2, es un modelo de informe de las actividades que realizan los auxiliares de educación. Y la otra alternativa, la segunda alternativa, es la presentación de un producto desarrollado durante el cumplimiento de sus labores. De ser el producto, este tiene que generarse como consecuencia de las actividades realizadas. El director de la institución educativa o programa educativo, en acuerdo por mayoría con toda su plana docente y jerárquica, fijado en acta, puede adoptar el informe de realización de actividades según los formatos de los anexos 1 y 2 de la presente norma, o bien puede establecer el producto que deberán de presentar una vez al mes. La alternativa acordada se aplica al total de los profesores y auxiliares de educación de la institución educativa o programa educativo. Efectivamente, es el director como líder que convoca una reunión para elegir las dos alternativas que presenta el documento normativo. Si la mayoría elige informe, todos, absolutamente todos, presentarán un informe. Este acuerdo es fijado en acta. Y si la mayoría elige presentar producto, entonces todos se alinean y presentan a la vez el producto correspondiente. Respecto a la presentación de un informe, el informe sobre la realización de las actividades se presenta de manera mensual y en fecha acordada en acta con el director. No es cualquier día. No es
5 o 6 informes diarios, semanal, quincenal. No, es un solo informe mensual. Con respecto a la presentación del producto, también es un producto a partir de las actividades realizadas, que tiene que ser representativo y sustantivo, y que pueda servir de insumo para la evaluación, planificación y mejora. Consideraciones para el producto. Ponemos como ejemplo, en este documento normativo, qué podría considerarse como producto. Sabiendo que el producto es un documento que evidencia las actividades diarias que realiza el profesor o auxiliar de educación. Puede ser la planificación de las experiencias de aprendizaje, recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, el documento de orientaciones y materiales para los gestores o aliados en la comunidad en caso de no conectividad, el registro de seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. También puede ser el portafolio de evaluación del estudiante, no siendo fundamental el formato y el tipo de presentación, sino que refleje el progreso del estudiante. También puede ser el registro de evaluación en el CIAGIE, en las fechas de corte fijadas en la norma, entre otros. El director, respecto al registro de cumplimiento de la jornada laboral, el director de la institución educativa o programa educativo, en acuerdo con sus profesores o auxiliar de educación fijado en acta, pueden adoptar tanto el informe como el producto. Y para estos casos, es el director de la institución educativa o programa educativo quien recepciona el informe o el producto de manera mensual, en la fecha que se haya pactado. La misma que no debe de superar el último día hábil del mes. Ejemplo, mayo. ¿Cuál es el último día hábil? Lunes 31, ¿verdad? Así es. ¿Pero puede ser solo el lunes 31? No. Si todos acuerdan con el director, podría ser un 23, o un 24, o un 25. Que sea un día hábil. ¿Ya? Se debe de conservar debidamente organizado en un archivo físico o digital, efectivamente. Los informes que se remitan al director tienen que ser conservados. Y lo que remite el director a la UGEL, consecuentemente de la misma manera, ¿no? Deben de estar disponibles para las acciones de seguimiento o supervisión que tiene que realizar la UGEL o la DRE, igual que lo va a realizar el Ministerio de Educación de manera aleatoria, y está a cargo de DITEN a través del equipo PAC, ¿no? ¿Qué región será? No lo sé. ¿Qué UGEL será? No lo sé. ¿Qué institución educativa será? No lo sé. Pero tienen que tener todo debidamente organizado, todos estos archivos en físico o digital. Para los casos de las instituciones educativas unidocente, la entrega es mensual. Se acuerda con el especialista responsable de la UGEL, la misma que no debe de superar el último día hábil del mes. También se debe de conservar debidamente organizado en un archivo físico o digital. El informe o producto debe de contar con la conformidad del padre o madre de familia que preside el comité de aula o de alguna autoridad de la comunidad. Efectivamente, todos ustedes saben y tienen conocimiento que quien está al frente de una institución educativa es la única persona. Él es director, profesor, auxiliar, oficinista, entre otros, ¿no? Pero él solo no se puede brindar una autoconformidad, ¿no? Puede elegir entre que le dé la conformidad al padre o madre de familia, ¿no? Que preside el comité de aula o alguna autoridad de su comunidad. El especialista de educación de la UGEL recepciona, ¿no es cierto? Puede ser el informe o puede ser el producto, lo que hayan acordado, lo deriva en los anexos respectivos al jefe de recursos humanos,
quien toma conocimiento de que el profesor que elabora en la institución educativa unidocente ha cumplido de manera cabal y eficiente y oportuna con entregar o el informe o el producto en las condiciones que señala nuestro documento normativo. Consecuentemente, está dando fe y comunicará a planilla para el pago correspondiente. Las DRE, en coordinación con las UGELES y directores de la IE o programa educativo, podrán organizar repositorios o aplicativos. Claro, tal como lo está haciendo Lima Metropolitana, ¿verdad? ¿No? Tiene un aplicativo en línea que le permite, pues, generar reportes de seguimiento y consolidados en su jurisdicción. Se debe evitar toda circunstancia de duplicar esfuerzo y generar más acciones que no aporten valor a la labor sustantiva de los directivos, profesores y auxiliares de educación. Efectivamente, acabo de decir con respecto a la desconexión digital, acabamos de hablar respecto a la jornada laboral, que solamente pueden hacer sus reuniones dentro de esa jornada laboral, ¿no? Comentan y se han quejado los profesores en el año 2020 que han tenido un turno, 2 turnos y en algunos casos hasta 3 turnos y algunos han estado trabajando sábado y domingo a petición de los padres y más las reuniones con acompañantes pedagógicos, redes educativas, Ministerio de Educación, con el director, con la UGEL, en fin. Pero todos ellos han excedido definitivamente porque se han realizado fuera de la jornada laboral. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Respecto al pago de remuneraciones y propinas, la modificación del lugar y modalidad de trabajo no modifica ni altera el pago de la remuneración intermensual que le corresponde a los profesores nombrados, ni la remuneración mensual que le corresponde a los profesores contratados, auxiliares de educación, tanto nombrados como contratados, así como las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales de servicio que le correspondan. Para el pago de las remuneraciones se debe tener en cuenta la prohibición y excepcionalidad para la doble percepción de ingreso, efectivamente. El Ministerio de Educación, a través de DITEN, ha expedido el oficio múltiple número 010 respecto a las precisiones de doble percepción. En este oficio múltiple, inclusive, se ha pasado un enlace para que cada UGEL verifique el por qué algunos profesores tienen 2, 3 o 4, hasta 5 contratos. Y eso no puede ser, ¿no? El artículo 40 de la Constitución establece la prohibición, ¿no es cierto?, con respecto a la doble percepción de ingresos. Pero te da la salvedad, la excepcionalidad que puede, por una función más de docente, ser contratado. Para los casos de auxiliar de educación, por favor, debe de quedar claro ustedes que son los implementadores. Podría otorgársele un contrato, pero de docente, no de auxiliar de educación. Para ello tendrá que tener su título pedagógico. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado, ahora que está saliendo este documento normativo, que ya no habla solo del trabajo remoto. Ya está quedando en la facultad de la comunidad educativa para decidir qué tipo de prestación de servicio van a brindar las instituciones educativas. ¿Qué pasaría si en este instante tenemos a un profesor contratado, obviamente de manera virtual, y viene haciendo su trabajo a través del trabajo remoto, en Piura y tiene otro contrato en Ica? Y la comunidad educativa de Piura decide tener el trabajo semipresencial. 3 o 4 días trabajo remoto y un día de repente de trabajo presencial. Ese profesor no va a poder acudir porque en Ica también va a pasar lo mismo de repente. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es donde nosotros decimos cuidado con respecto a la doble percepción. No debe de mediar incompatibilidad de horario ni de distancia. Mucho cuidado, y eso ya queda a la evaluación de cada UGEL. El director de la institución educativa o programa educativo utiliza los informes o productos
como insumos para llenar los formatos, los cuales serán remitidos de manera formal a la UGEL según los medios virtuales que previamente se haya establecido para dicho fin, dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo. Efectivamente, si un profesor auxiliar de educación presentó, de acuerdo al acuerdo, el 25, el informe que acordaron todos, el director tiene un plazo de 3 días para presentar el anexo 3 y 4, que establece la resolución de Secretaría General número 326-2017, ¿no? En el cual va a consignar la asistencia del profesor o la inasistencia por los días que no hubiera podido acudir, siempre y cuando hayan acordado hacer un trabajo semipresencial. Entonces, este procedimiento va a continuar en tanto se mantenga la prestación del servicio educativo a distancia y semipresencial. El director de la UGEL, o la UGEL implementa los medios virtuales. Sabemos que hoy en día a nivel nacional todas las UGELes han implementado su mesa de partes virtual, activamente, ¿no? El año pasado, cuando estuvimos en cuarentena social obligatoria, entonces era una de las formas como los profesores y administrados podían presentar su solicitud o presentar y reclamar sus derechos a través de mesa de parte virtual. Entonces eso está totalmente implementado al día de hoy. Por lo tanto, el director tendrá que presentar, ¿no es cierto?, el anexo 3 y el anexo 4 de la RCG 326 del año 2017, de manera oportuna, y así también los especialistas de educación de la UGEL asignados para los casos de las instituciones educativas unidocentes. ¿Qué pasa en el caso de que el profesor o auxiliar de educación no cumpla con presentar el informe o producto acordado, ¿no? Que supuestamente todos los profesores deberían estar trabajando, porque eso a todos casi les están pagando, a nadie le hemos perjudicado en la parte remunerativa, ¿no? Pero para ello, previo acompañamiento por parte del director y del especialista en educación asignado para los casos de las instituciones educativas docentes, por los días o el mes completo que no realice o no haya realizado el trabajo remoto. Consignarán en el anexo 4, formato 2, existe una columna de observaciones. En esa columna van a tener que el director consignar no desarrolló el trabajo remoto. Hago una tingencia aquí para señalar lo siguiente. Decíamos que una de las funciones del director es planificar, organizar, dirigir, hacer seguimiento, el monitoreo y el acompañamiento. Acompañamiento de los profesores para ver cómo va avanzando su plan de trabajo. Ese acompañamiento puede ser semanal, quincenal, de acuerdo como lo programa el director. Puede ser diario, interdiario. Está en la facultad del director, dependiendo de la cantidad de docentes que tiene que hacer el acompañamiento, ¿no? Pero aquí deben de tener en cuenta lo siguiente. Si un profesor ha estado haciendo su trabajo remoto, el director lo ha acompañado. Primera semana, segunda semana, tercera semana. Y se acerca la cuarta semana del mes, en donde ya han acordado que un 24 o 25 van a presentar todos informes. Presentan todos menos 2 o 3 profesores. Y da la casualidad que esos 2 o 3 profesores, el director ha estado haciendo el acompañamiento y se ha dado cuenta pues de que ha estado trabajando. Pero que justo esa semana que le tocaba presentar el informe, no lo presentó. Una de las funciones del director también es tener el directorio del profesor, su correo, su teléfono celular, su teléfono fijo, el contacto en caso requiera comunicarse con él y no lo encuentra, siempre tiene que haber una persona con quien, un familiar, esposa, hijo, hermano, con quien hace ese contacto.
porque hoy en día, bajo este contexto de pandemia, nadie, absolutamente nadie está a salvo. Le puede dar el coronavirus, te puede dar de repente una infección, de repente te llevan de emergencia al hospital, una operación, en este contexto que hay toque de queda, de repente eres intervenido, llevado a calabozo, y todo eso puede ser que te impida presentar el informe. Pero para eso el director tiene que ponerse en contacto. No solamente es consigno, no desarrolló el trabajo cuando lo estaba acompañando la primera semana, segunda semana, tercera semana. No es lógico, no hay coherencia. Pero hay directores que solo están esperando el informe que lo pasen a fin de mes. Obviamente no sabe nada si el profesor está trabajando o no está trabajando, ¿no es cierto? Por eso que esta norma sí señala la función de acompañamiento que tiene que realizar el director. Para los casos que he señalado, los casos excepcionales que tendrán que ser debidamente justificados por el profesor o auxiliar de educación, cuando no presente el informe o producto, ¿qué le pasó? ¿No? Lo internaron, se operó, lo llevaron a otro lado, una emergencia familiar, salió disparado, primero es mi madre, después el trabajo, etcétera, etcétera. Tendrá que justificar. De no darse la presencia física en la IE o programa educativo de los días de labor presencial acordado, se informará como inasistencia en el con el respectivo descuento, salvo estas excepcionalidades debidamente justificadas y las solicitudes para trabajo remoto. Me preguntaba y decía, ¿no? ¿Estas excepcionalidades están tipificadas en el documento normativo a aprobarse? No. No lo hemos tipificado porque no vayan a pensar que solamente 2 o 4 acciones podrían justificar. De repente salen mucho más. Por eso que lo hemos dejado abierto para que el director o directora de la institución educativa sea quien lo evalúe. De aplicarse descuentos por no haber efectuado el trabajo remoto al no presentar el informe o producto acordado, y para los casos de trabajo semipresencial, ahí estamos hablando de un trabajo alternado, trabajo remoto y presencia física en la institución educativa, ¿no es cierto? La omisión del marcado del registro de asistencia en los días de labor presencial por parte de los profesores y auxiliares de educación, estas deben estar consignadas por el director de la institución educativa o programa educativo, o por el especialista de educación asignado para las IE unidocentes. En los informes presentados ante la UGEL podré de corresponder. Efectivamente, si hay un acuerdo de la comunidad educativa de realizar o de brindar un servicio semipresencial, alternado, en donde se acuerda que 3 días van a realizar los profesores un trabajo remoto y 2 días irán a la institución educativa de manera presencial. Cuando lleguen los profesores tendrán que marcar algunos sus tarjetas, otros sus relojes, otros firmarán sus cuadernos, algunas tarjetas de control. Eso está bajo la responsabilidad del director de la institución educativa. Quien no vaya esos días que ha acordado la comunidad educativa a hacer su trabajo presencial en la institución educativa, el director tendrá que consignar la falta en el anexo 4, formato 2 de la RSG 326 del año 2017. El jefe de la oficina de personal o el que haga sus veces en la DREI UGEL, según corresponda, debe de cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en la norma para el registro y control de asistencia y su aplicación en la planilla única de pago de los profesores y auxiliares de educación en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Incurren en responsabilidad administrativa el director de la institución educativa o el que haga las veces de director en los programas educativos o el especialista en educación asignado para el caso de las IE unidocentes que validen la prestación efectiva del trabajo en el registro de cumplimiento de la jornada laboral sin que se haya presentado el informe o producto y no se haya registrado la asistencia por la labor presencial de ser el caso, ¿no? Efectivamente, tenemos la ley, la 28411, que te señala y tipifica que solamente se efectúa
la contraprestación económica por un trabajo efectivo realizado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Con respecto a las promotoras educativas comunitarias de los PRONEI, ellas perciben una propina y ellas también tendrán que hacer o su informe o presentar su producto que le entregarán a la profesora coordinadora de los PRONEI. Entramos ya a la novedad, otra de las novedades que trae nuestro documento normativo con respecto al decreto legislativo 1499, ¿no? Este decreto legislativo nos señala los derechos en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y se dará solo mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria. Por favor, eso que quede claro. No es que esto será eterno hasta cuando Dios mande, no. Solo mientras esté vigente la emergencia sanitaria. Y de acuerdo al tipo de prestación del servicio educativo, en caso del profesor o auxiliar de educación, sea el único a cargo del cuidado y sostén de un familiar directo que cuenta con diagnóstico de COVID-19 o que sea parte del grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19 y que no se encuentre hospitalizado. Corresponde otorgar algunas de las siguientes facilidades laborales, ¿no? Como por ejemplo, licencia con goce de haber, la misma que va a estar sujeta a compensación posterior, el día o los días y la oportunidad de recuperación es acordada entre el profesor y el auxiliar de educación. También otra facilidad laboral puede ser la reducción de la jornada de trabajo, la misma que también está sujeta a compensación posterior. O puede reorganizarse los horarios de trabajo o trabajo por turnos. También se podría brindar una facilidad laboral de continuar desarrollando el trabajo remoto o otorgar permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujeto también a compensación posterior. Para el ejercicio de algunas de las facilidades laborales que acabo de citar, el profesor o auxiliar de educación debe de presentar ante la IE UGEL ODRE, según corresponda, una solicitud ante el director de la institución educativa o programa educativo. Y en el caso de las IE unidocentes, ante la UGEL ODRE, según corresponda, dentro de las 48 horas previas al ejercicio de las facilidades. Entonces, la primera tingencia que tienen todos que tomar es que no es las facilidades laborales una acción de oficio, no lo es. Es una petición de parte y esta petición tiene que estar debidamente justificada y tiene que adjuntar la documentación señalada en el decreto legislativo 1499. En el artículo 17 se encuentra tipificado los documentos que tiene que presentar y adjuntar ante el UGEL o la institución educativa, según corresponda, para que se le brinden estas facilidades laborales. Asimismo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El otorgamiento de la facilidad laboral que resulte aplicable será pactado de común acuerdo entre el director del AIE o programa educativo y el profesor o el auxiliar de educación solicitante. A falta de acuerdo, el profesor o auxiliar de educación decide entre las opciones propuestas por el director del AIE o programa educativo y en el caso de las instituciones unidocentes, por la mujer. Como ustedes podrán darse cuenta, no es unas facilidades laborales que se tienen que otorgar a diestra y siniestra. No es así. Tiene que estar debidamente justificado, con la documentación que acredite el otorgamiento de estas facilidades, y será el director de la institución educativa quien, previo un pacto en común acuerdo, decidirán qué tipo de facilidades será concedida o al profesor o al auxiliar de educación. Asimismo, seguimos en el marco de la emergencia sanitaria
por medio del cual se debe de priorizar el trabajo remoto. Y aquí abarcamos al decreto legislativo 1468, de alcance a todas las personas con discapacidad acreditada. Puede ser el profesor o el auxiliar de educación, que tenga bajo su cuidado hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, con discapacidad con diagnóstico COVID, o con discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el COVID, conforme lo ha determinado el Ministerio de Salud a través de la resolución ministerial 972 del año 2020 del MINSA. Además de las facilidades laborales, y en tanto dure la emergencia sanitaria, también se va a aplicar el decreto legislativo 1474, que nos habla del grupo de personas adultos mayores. Pero este decreto legislativo nos conlleva al grupo de adultos mayores que tienen 65 años. Y como todos ustedes saben, nuestra ley de reforma magisterial señala que pasan al retiro de la carrera pública magisterial los que cumplen 65 años por límite de edad. Entonces, también tenemos la ley 3490 que señala que las personas que tengan a partir de los 60 años hacia adelante son considerados en el grupo de adultos mayores, ¿no? Está en el artículo 2º de la ley 3490. Así que nosotros los estamos considerando nuestra ley 3490 para que todos los profesores y auxiliares de educación que se encuentren en este grupo de personas adultos mayores a partir de los 60 años hacia adelante puedan realizar prioritariamente su trabajo remoto. Los deberes en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID de los profesores y auxiliares de educación. Sus labores rigen en el marco de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones que establece la ley de reforma magisterial, así como su reglamento, el código de ética de la función pública y todas aquellas normas del sector público según corresponde. También constituye deberes, entre otros, lo siguiente: estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que les sea requerida y que posibilite la toma de decisiones por parte de la IGERES. Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la institución educativa o programa educativo, así como la que se realiza desde el MINEDU de manera virtual, para la organización del tipo de prestación de servicio y determinación de la modalidad de trabajo. Efectivamente, ahora el director de la institución educativa en el marco de la RM 121 tendrá que señalarle a los profesores, a toda su plana docente y jerárquico de la institución educativa de su jurisdicción, que tiene que dar cumplimiento al anexo número 05 de la RM 121. Pero también a la vez, cuando el Ministerio de Educación lance su 4ª versión de la declaración jurada, es un deber del profesor consignar la información que se le pide. No solo del profesor, sino de todo el personal que labora en nuestro sector. Asimismo, en el contexto de la pandemia y la cuarentena social obligatoria que se dio el año pasado, en marzo, 16 de marzo del año 2020, muchos profesores agarraron totalmente desprevenido en la parte de equipos, en la parte de conocimiento, en la nueva forma de trabajo a través de Microsoft Teams o los Teams, o de repente a través de Meet o Cisco, ¿no? O el mismo Zoom. Era bien difícil para el profesor, entraba en otro contexto de que tenía que brindar sus clases a través de los medios virtuales, ¿no? Y encima también la plataforma Aprende en Casa, pues ayudó muchísimo para ello. Pero bajo este contexto, muchos profesores no tenían los equipos, no tenían PC, no tenían laptop,
o las que tenían en casa eran de repente para sus hijos que estaban estudiando. Entonces, algunas instituciones educativas han prestado estos equipos a los profesores para que puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, lo que estamos señalando en esta norma es que ese equipo, ese bien entregado, tiene que ser devuelto en óptimas condiciones. Puede entregar o puede devolver un equipo, una tablet o una PC o una laptop en condiciones pues totalmente deterioradas, ¿no es cierto? Y también estamos señalando, entre otros, que debe de participar en la formación virtual de los cursos que siempre están disponibles por Perú Educa. Es por eso que estamos haciendo tanta incidencia en que el profesor debe de realizar su jornada laboral y si hay reuniones, tiene que ser dentro de esa jornada laboral para que precisamente le pueda quedar tiempo de que pueda capacitarse virtualmente, llenarse más de conocimiento para que pueda desempeñar eficientemente toda la parte pedagógica que coadyuve en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos entrando ya a la recta final, ¿no? Esta norma también contempla responsabilidades de la SUGEL, del Minedu, de la institución educativa, totalmente diferenciadas, ¿no? Y contempla disposiciones complementarias como la que señalamos a continuación, que el Minedu, la SDRE y la UGEL, en el marco de sus competencias, ¿no? Puedan ellos evaluar los resultados de la implementación del servicio educativo a distancia y semipresencial con la finalidad de establecer modificaciones o mejoras considerando el contexto particular de cada región, provincia, distrito, centro poblado, caserío y anexo. Efectivamente, nosotros que regulamos este nuevo documento normativo, ustedes comprenderán que se norma de una manera general, muchas veces de maneras específicas para ciertos casos y puntos, pero nuestro país es un país diverso en su geografía. Tenemos marcado costa, sierra y selva muy bien en nuestro país y por lo tanto, si hay situaciones que no estén contempladas en este documento normativo, será la Dirección Técnica Normativa de Docente, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Docente en coordinación con las dependencias del Minedu, quien absolverá cualquier consulta que se puedan presentar. También resultan de manera supletoria cualquier disposición que pueda ser emitida por el sector público que regule el trabajo remoto o modalidad mixta o semipresencial. Finalmente, señalar que este documento normativo, a diferencia de la aún vigente resolución viceministerial número 097 del año 2020 y su modificatoria 098, que señalaba que se iba a expedir oficio múltiple, ¿no? Y se expidió, que fue el oficio múltiple 40, luego la 42 y luego la 49, ¿no? Cuando se publique este documento normativo, todos esos oficios múltiples quedarán totalmente derogados, así como la 097 y la 098, ¿no? Porque este documento normativo sí trae en el mismo documento normativo como anexo dos modelos. El anexo 1, respecto al informe mensual de las actividades realizadas por los profesores, y el anexo número 02, respecto al informe mensual de las actividades realizadas por los auxiliares de educación. Es muy sencillo, muy didáctico, muy simplificado, nada engorroso, nada dificultoso, para que todos lo puedan acatar siempre y cuando decidan la mayoría de la institución educativa, y por lo tanto todos se alinean en presentar los informes. O en su defecto, si todos eligen presentar producto, ya he señalado todos los ejemplos de productos que podrían presentar. Muchas gracias, yo quedo atenta a todas las consultas que ustedes me puedan formular al respecto. Gracias.
Doctora Vilma, equipo, hacemos una pequeña pausa para que llenen la asistencia, por favor, y regresamos en 4 minutos. No se olviden, pueden seguir planteando sus preguntas en el chat de la plataforma y llenar su asistencia para que puedan acceder al PPT. Nos vemos en 4 minutos. Muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan desde el inicio de esta transmisión. Hemos podido conocer a través de la exposición de la doctora Vilma cuáles son las nuevas disposiciones para la gestión del trabajo de los profesores, de los auxiliares de educación en el contexto de pandemia a razón del brote del COVID-19. Es importante conocer el conjunto de beneficios que trae la correcta implementación de la norma y el día de hoy hemos empezado con ustedes, las regiones convocadas el día de hoy: Lima Provincia, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitano, Cayali, Amazonas y Cajamarca. Son los primeros equipos técnicos que conocen la información porque ya los directivos han estado socializándola previamente. La norma saldrá publicada esta semana y conviene que la conozcamos al detalle para converger esfuerzos en sacar adelante el servicio educativo. Doctora Vilma, hemos ordenado las preguntas que se han planteado en el chat y voy a plantearle cada una de ellas para ir resolviéndolas. La primera pregunta: el año pasado ocurrió lo mismo. Los docentes AIP asumieron funciones con aula a cargo por 2 meses, pero sin consulta a la institución de origen. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el presente documento normativo sí está estableciendo los parámetros de cómo se debe realizar todas las asignaciones de las nuevas funciones para los profesores y profesoras AIP para asignar esta función temporal. Esta función temporal no puede superar más allá, lo tenemos previsto para fines de junio de este presente año, no para el otro año, ¿no? Entonces, las condiciones que se hayan presentado con la resolución viceministerial 097, que muy posiblemente no haya estado tipificado estas acciones, han debido de manera oportuna, ¿no? Hacer las consultas a la DITEN para poder absolver este caso. No sé en qué situaciones concretas o las dificultades que se haya presentado al respecto, pero nuestro documento normativo a aprobarse sí tipifica de manera detallada el proceso, cómo inicia, cómo culmina, y inclusive la facultad que se les está dando tanto a la UGEL para emitir un reconocimiento, un documento en que se le reconozca su trabajo. Por supuesto que sí, merecido en todo caso también a todos estos profesores que ya tienen la experiencia el año pasado, y este año lo que hace la norma es justamente brindar un camino claro para la correcta designación de estos maestros como mediadores. Continuamos entonces, doctora Vilma, respondiendo las preguntas que han planteado los participantes. ¿La presentación del informe no puede ser por niveles o tiene que ser institucional? Muy buena pregunta. En realidad, a veces yo pienso que la ética del profesional debe estar por encima de todo. Nos hemos enterado que inclusive en este marco de trabajo remoto que se ha venido haciendo el año 2020 y hasta ahora, que todavía la mayoría lo tiene, salvo ya la región Arequipa, que ya empezaron con el trabajo semipresencial, ¿no? En donde las condiciones obviamente se dan de seguridad sanitaria, porque este documento normativo sí se ha desarrollado siempre pensando en la vida, la salud de todos los actores de la comunidad. Ese es el eje principal que rige este documento normativo. Donde no se dan las condiciones, tendrán que continuar haciendo el trabajo remoto. Por lo tanto, hay profesores que inclusive han llegado a los extremos de que el mismo informe solamente han cambiado el nombre y el apellido y lo han presentado. Vuelvo a repetir, y está definido en nuestro documento normativo los deberes de un profesor. Se rige por la ética. Entonces, el director y la UGEL, vuelvo a repetir, el director es quien recepciona los informes. Si es que con este marco normativo, ahora todos acuerdan por mayoría hacer un informe, presentar un informe.
pero en el marco todavía que tenemos la 097 hablamos solo de informes. Entonces, el director de la institución educativa, al recepcionar los informes, tiene que revisar, no solamente recibir, recibo y traslado. ¿Qué está haciendo? Tiene que recibirlos, analizar si es por nivel, si tiene nivel inicial, primaria, secundaria, ¿no es cierto? Cuántos profesores tiene por cada nivel, que esos informes, salvo que sean el mismo grado, ¿no? Diferentes secciones, tal vez pueden tener similitud esos informes. Pero no puede ser, pues, el nivel primaria presenta igual que el de secundaria. Imposible. Ahí el primero que ha tenido que observar eso es el director de la institución educativa, ¿no? Y segundo, quien ha tenido que observar aquello es la UGEL, porque tampoco se trata de recepcionar y lo manda al archivo. ¿Qué estamos haciendo? Por eso es que decimos que el repositorio de manera digital debe ser debidamente clasificado, ¿no? Hay que revisar. El día en que empecemos a hacer el seguimiento que corresponde tanto a la DRE, UGEL, como al Ministerio de Educación, es lo primero que tienen que revisar en una institución educativa. Si los profesores están presentando el mismo informe, solo cambiaron el nombre, ¿qué significa ello? ¿Han trabajado o no han trabajado? Yo no creo que 3 o 10 profesores hagan la misma labor todos los días. Definitivamente tiene que variar. Entonces, yo sí les exhorto a todos ustedes como implementadores, porque los informes o productos van a pasar al UGEL. Lo recepciona el director, ¿no? De repente hasta sacar un oficio múltiples, exhortándole a los directores y directoras de las instituciones educativas que si acuerdan presentar un informe, tiene que estar pues esos informes de acuerdo a los niveles, las modalidades que se imparten en dicha institución educativa. No puede ser el mismo informe de nivel inicial, el mismo informe de nivel primaria y el mismo informe de los profesores que trabajan en nivel secundario. Es totalmente distinto. Doctora Irma, ahora que tocamos el tema de los informes, la siguiente pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Este informe o producto reemplaza el informe mensual que se presentaba o es parte de este informe? A ver, cuando se publica la 097 establece de que el Ministerio de Educación iba a emitir un oficio múltiple en donde se iba a presentar el modelo del informe. Y fue así, a través de los oficios múltiples 40 y 42 del año 2020, se adjuntaron los modelos de informe. También los anexos 3 y 4 de la RCG 327 del año 2017. Pero, en primera instancia, decían los profesores que era muy complicado, que estaba muy complejo, que perdía mucho tiempo en llenarlo, entre otros. Luego de ello hubo una socialización con las DRE, las gerencias regionales, y se emitió el oficio múltiple número 049, con un modelo de informe un poquito más digerible, más light, ¿no? Pero en el oficio múltiple 49 se señaló que era potestativo. Quien ya venía aplicando el informe según los modelos del oficio múltiple 40 o 42, podía continuar con ello. Porque ya el profesor se va adecuando. Somos personas de costumbres, ¿no? Pero también dejaba la potestad de que si querían aplicar el modelo del informe del oficio múltiple 49, lo podían hacer. Con la nueva norma, que está a punto de aprobarse, va a depender de lo que elijan los profesores y auxiliares de educación. Si es informe lo que van a presentar y lo elige así la mayoría de los integrantes de la entidad educativa, todos presentarán el modelo de informe que ya está en nuestra norma. Pero si la mayoría elige producto, es un producto que se entrega solo una vez al mes. De igual manera, el informe es solo un informe que se presenta una vez al mes. La única diferencia entre la norma que todavía está vigente, 097, con la nueva norma a publicarse, es que nuestra norma, la nueva que va a publicarse,
trae consigo en el mismo documento normativo los anexos 1 y 2, donde están los modelos de informe para el profesor y el anexo 2 para el auxiliar de educación. Totalmente sencillo, simplificado, digerible. Yo no creo que muchos profesores digan, qué complicado está llenar este informe. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta. ¿El contrato que pueda cubrir un auxiliar solo lo puede realizar el auxiliar nombrado o un auxiliar contratado puede ser a su vez contratado como docente? A ver, la norma, la potestad para la doble percepción no te limita a la condición que tenga un servidor, contratado o nombrado. Yo puedo ser profesora, a ver, me voy a poner de ejemplo, profesora contratada, y deseo postular no media, ni lo que es distanciamiento, ¿no es cierto?, ni incompatibilidad de horario, no media. Estoy cerca relativamente, trabajo en la mañana y bueno, deseo trabajar en un turno de noche. ¿Correcto? Procedo. Soy auxiliar de educación contratada, pero en ese interín ya tengo varios años trabajando, me puse a estudiar, he obtenido mi título pedagógico y estoy apta para desarrollar y presentarme a una plaza de contrato docente. No solamente para una plaza de contrato docente, también estoy apta para nombrarme como docente, cuando haya concurso y así lo determine el Ministerio de Educación. Entonces, ¿puede un auxiliar de educación ser contratada para ser contratada como profesora? La respuesta es sí. A la inversa, ¿puede una auxiliar de educación nombrada ser o ostentar un contrato de docente? Sí, siempre y cuando tenga el título pedagógico. Entendemos entonces que la excepcionalidad, la prohibición de la doble percepción que se expresa en la Constitución es solamente para que cuando el segundo contrato es de servicio docente. Eso queda Efectivamente. claro. Y que no medie incompatibilidad de horario ni de distancia. Como criterios a cumplir. Muchísimas Exacto. gracias, doctora Irma. Cumplimos entonces con esta respuesta. Seguimos con las interrogantes. Luya, Kenny Vázquez nos pregunta, por el contexto actual en el que vivimos, en la Luya, tenemos docentes hospitalizados por más de 20 días. ¿De qué manera se puede coberturar su vacante, sabiendo que el seguro otorga el certificado de discapacidad temporal después de la alta del paciente? Ya nos estamos saliendo más, fuera del contexto de nuestra norma. A ver, la resolución viceministerial número 123, ¿ya? Y ya les voy poniendo en contexto también para que todos ustedes sepan. Es una norma que se ha aprobado el 28 de abril. Disposiciones que regulan las licencias, permisos y vacaciones de los profesores. Para ello vamos a tener una videoconferencia, estoy haciendo el cherry gratis, por favor apunten en sus agendas para que puedan estar presentes, ¿no? Vamos a hacer una videoconferencia los días 13 y 14 de este mes, en donde se va a explicar, así como yo lo estoy haciendo con el documento normativo del trabajo a distancia y semipresencial, también vamos a tener a las ponentes para que expliquen a detalle, no solamente la casuística que acaba de presentar la administrada, sino también N casuística que se están presentando en este marco de contexto de pandemia. Pero voy a responderla, después de haber hecho el cherry, voy a responder su pregunta. A ver, los primeros 20 días para una licencia por incapacidad temporal, porque el profesor puede tener COVID, recordando que al tema del contagio del COVID es un tema que tienes que darle un tratamiento de una enfermedad, como puede ser cualquier otra enfermedad que pueda tener el profesor, ¿ya? Y si le ha dado y se ha contagiado de COVID, hay algunos COVID que el cuerpo asimila, en 14 días está sano totalmente, ¿no? Previo una recuperación, buena alimentación, su medicina, pero puede él seguir haciendo su trabajo remoto. En estos 14 o 20 días, los primeros 20 días, lo que corresponde es que el profesor que tiene, y en la UGE le tiene que otorgar la licencia con goce de remuneraciones, tendrá que presentar su
prueba COVID en positivo, la receta médica, su certificado médico, y cuando hablamos de certificado médico puede ser un certificado médico de un médico particular, ¿cierto? Y la UGEL puede contratar a un profesor en su reemplazo. Para eso, la norma de contrato docente tipifica y habilita para el contrato menores a 30 días. Para los profesores se le reconoce por efecto de pagos. Eso está tipificado en la norma. Así que ahí ninguna UGEL podrá decir, no puedo contratar. De repente me puede decir o justificar, no tengo presupuesto. Que eso hoy en día también se soluciona a través de las coordinaciones presupuestales que tiene que hacer con su pliego regional. Entonces, a partir del 21º día hacia adelante, si el profesor sigue enfermo, eso significa que ya está pues en el hospital, ya está en UCI, ¿no? Y es cierto, de salud está demorando para entregar los famosos CIT, ¿no? Los certificados de incapacidad temporal para el trabajo. Pero la resolución viceministerial 123 precisamente se ha desarrollado y se ha formulado en este marco de pandemia en que nos encontramos. Por eso que esta norma es totalmente flexible y se establecen los procedimientos y plazos que tiene el profesor para presentar su CIT. Posteriormente, cuando le den de alta, tiene 2 días para presentar su CIT, posterior al alta. Y ustedes dirán, pero doctora, entonces, ¿cómo contratamos allí? Bueno, allí sí procede el contrato, porque ¿dónde está el profesor? En cuidados intensivos, está hospitalizado, está con oxígeno, definitivamente no va a poder hacer las clases y tiene que reemplazarse inmediatamente. ¿Qué te señala la norma de contrato docente? Que a propuesta del director de la institución educativa procede a realizar el contrato, ¿no? Se da de alta el profesor, imaginemos que estuvo internado 1 mes, tiene 2 días para presentar su CIT, después que fue dado de alta. Esa es la flexibilidad que te da ahora la resolución viceministerial 123, que ya está publicada el 28 de abril, vigente a partir del 29 de abril. Entonces, por favor, yo sí les exhorto que lo lean, que sepan ese procedimiento, los plazos y la flexibilidad que está brindando ahora el nuevo marco normativo que regula las licencias, permisos y vacaciones. Aprovecho su comentario, doctora Vilma, justamente para dar detalle de las videoconferencias que realizará DITEN en torno a la resolución viceministerial 123-2021, que da cuenta de las nuevas disposiciones para trámites de licencias, permisos, vacaciones y otros aspectos laborales del docente. Estamos realizando la primera videoconferencia el 13 de mayo a las 3 de la tarde para las regiones Ancash, Cusco, Madre de Dios, San Martín, Tacna, Ayacucho, Ica, Loreto, Moquegua, Puno, Tumbes, Apurímac, Arequipa y Callao. El segundo grupo será atendido al día siguiente, el 14 de mayo, también a las 3 de la tarde, y nos acompañarán Huancavelica, Huánuco, Lima, Provincia, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana, Ucayali, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Pasco y Piura. Esta información la compartiremos a través de los coordinadores territoriales para que puedan ustedes a partir de mañana ya agendar las actividades que había mencionado la doctora Vilma en torno a las licencias, permisos y vacaciones. Doctora Vilma, la última pregunta ya no vamos a responder las que no tienen que ver necesariamente con el tema, porque hay algunas que tienen que ver con competencias que escapan a la DITEN, ¿no? Y hemos priorizado las que se orientan al objetivo de la norma presentada el día de hoy. ¿Los docentes llenan el informe mensual en la institución educativa o este nuevo formato estará disponible para ser llenado? El nuevo formato que viene adjunto al anexo 1 y 2, dependiendo para quién es el alcance, o para el profesor el anexo 1 o el anexo 2 para los auxiliares de educación, viene adjunto ya en la norma. Por lo tanto, su diseño, muy bien lo podríamos remitir a todos los profesores, puede estar colgado en la página de nuestra página web, que es de la Ley de Reforma Magisterial, para que todos puedan acceder a ella. Vuelvo a repetir, es muy sencilla, no es nada complicado para su llenado.
Muy bien, doctora Vilma, con esa pregunta nosotros cerramos el bloque de respuestas que hemos pretendido organizar para responder la mayor cantidad de interrogantes que nos han planteado los asistentes el día de hoy. Por favor, estemos atentos a los envíos desde ITEN respecto a otros instrumentos. Vamos a sacar guías para el tema del trabajo remoto también. Ingresen a la página de Reforma y van a descargar inmediatamente publicada la norma, la guía. Ya está lista, pero no la podemos publicar hasta que la norma esté publicada como corresponde y ustedes de manera didáctica van a poder conocer la información que ha sido ordenada con gráficos, de manera didáctica, quiero decir, para que su implementación no genere mayor dificultades. Y de eso se trata. Somos un equipo, hay que seguir cuidándonos, por favor. La situación es muy difícil para todo el país, pero tenemos que contribuir todos nosotros, todas nosotras, lavándonos las manos de manera recurrente con abundante agua y jabón, por lo menos por 20 segundos. Hay que usar gel, alcohol en gel también para desinfectarnos las manos y usar la mascarilla, que nos salvan vidas. Haciendo estas cosas, vamos a vernos próximamente seguramente y poder darnos un abrazo. Muchísimas gracias por su atención, doctora Vilma. Muchísimas gracias por su brillante exposición. Los invito a los participantes a que evalúen la actividad. Hemos colocado un enlace, voy a volver a colocarlo, para que ustedes puedan evaluar esta actividad y para poder acceder al PPT que la doctora Vilma ha compartido, no se olviden llenar la asistencia que también se ha compartido de manera recurrente en un enlace que voy a volver a colocarlo para que ustedes, quienes no hayan registrado su asistencia, puedan hacerlo y contar con esta información. Muy buenas tardes, cuídense, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. Espero verlo próximamente. Saludos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.